Buenas tardes, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, licenciada. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, también. Qué gusto saludarla. Gracias, igual. Bueno, vamos a comenzar, que ya es hora. Tal vez su compañero se conecta otro ratito. Tuvieron tutorías en la mañana, ¿verdad? Sí, tuvimos una de 8 a 10 y la otra de 10 a 12. Ah, ok. Ah, ya está, mire. Buenas tardes, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, tenemos aquí que vamos a ver la primera tutoría de esta asignatura en fin de semana. Recuerden de que gracias a que ustedes se conectaron a esta tutoría, pues tienen derecho a realizar la evaluación de las preguntas que van a enviar las respuestas. Entonces, buen trabajo. Buenas tardes, Nelson. Qué bueno que pudo conectarse. Vamos a comenzar. La agenda que tenemos para hoy es desarrollar los contenidos de la unidad 1 y además vamos a tener una parte práctica que ya les voy a explicar un poco más. Pero básicamente esta parte práctica será la resolución de algunos ejercicios con el objetivo que ustedes puedan aplicar un poco la teoría que vamos a ver. Y también, pues, así como hablamos en la tutoría de repaso, vamos a comenzar hablando un poquito sobre el lenguaje matemático, ¿verdad? Y eso es lo que se va a esperar que pongan en práctica con los ejercicios. Y por último, algunos detalles importantes que queremos recordar. La frase que elegí para esta tutoría es, hagas lo que hagas, hazlo bien. Me gusta mucho esta frase porque no importa lo que hagamos, sea algo que nos guste o algo que no nos guste tanto, ¿verdad? A veces quizás leer tanta teoría puede ser tedioso, pero no importa lo que hagamos, esforcémonos siempre por hacerlo bien. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar? Vamos a empezar hablando un repaso breve sobre lo que hablamos el miércoles, que es el lenguaje matemático, y vamos a hablar también sobre las ventajas y desventajas de su uso en la educación secundaria. También vamos a hacer un análisis de su uso en los libros de textos a nivel de secundaria. En este caso, los que se utilizan actualmente, que son los del proyecto SMATE. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usa el lenguaje matemático en los libros. Y esto les puede también dar una idea para su tarea, porque básicamente también ustedes van a hacer eso, ¿verdad? Cómo se muestra el rigor en el lenguaje matemático en los libros de texto. Entonces ustedes por ahí también pueden ver ejemplos. Y vamos a hablar también sobre la demostración, axiomas y teoremas, que es parte del rigor y la formalización en matemáticas. Hablando sobre el lenguaje matemático, una cita de su libro, del material en plataforma, menciona que las matemáticas están constituidas precisamente por ese lenguaje basado en el formalismo y la abstracción que conjuga palabras, números, otros símbolos y figuras con un significado matemático determinado y concreto que busca la corrección, la exactitud y la ausencia de ambigüedad. Como hablamos en la tutoría de repaso al lenguaje matemático, pues es un idioma y por así decirlo, nos permite que nos comuniquemos, que les enseñemos a nuestros estudiantes y que les expliquemos, que les enseñemos este idioma de esta área de la matemática, pues que tanto nos gusta. Cuando nosotros usamos correctamente el lenguaje matemático, como dice al final de la cita, se busca la ausencia de la ambigüedad, es decir, que nosotros
No podemos decir algo y nuestros estudiantes entender otra cosa. Es importante, como vimos en la tutoría de repaso, que nuestros estudiantes aprendan este idioma porque no es un idioma ambiguo, sino que es claro y es preciso. Además, si aprenden el lenguaje matemático, no van a estar solo repitiendo de manera mecánica los procesos que le enseñemos, sino que vamos a lograr que ellos adquieran nuevo conocimiento, que básicamente pues es lo que buscamos en este proceso de aprendizaje. Ahora una pregunta para ustedes. Recordando un poquito lo que ya hablamos anteriormente, ¿cuál es el problema que los estudiantes no entiendan el lenguaje matemático? Sofía. Y sí, licenciada, la pregunta va enfocada a que cuál es el origen del problema o qué es lo que se genera por no entender el lenguaje matemático. ¿Qué se genera porque no entienden el lenguaje matemático? Bueno, en ese caso, el que un estudiante, incluso nosotros como estudiantes, que, bueno, en mi caso que aún soy estudiante, em, que no entienda el lenguaje matemático es un problema porque es como cuando yo trato de hablar otro idioma con otra persona. Si me tratan de hablar en inglés y si yo no entiendo ese idioma, no voy a entender lo que me están queriendo transmitir, no voy a entender esa comunicación. Entonces, lo mismo es con matemática. Por ejemplo, si yo trato de explicarles un tema a los niños, por ejemplo, si yo les estoy hablando de figuras geométricas, pero ellos conocen el término triángulo, pero si ya se los dibujo en la pizarra y si ellos no saben que esa figura se llama triángulo, entonces difícilmente ellos van a entender de lo que les estoy hablando. También, por ejemplo, cuando usamos la terminología que queremos indicar las desigualdades y la igualdad. Si yo les escribo el símbolo, si yo les digo 15 es mayor que 13, pero ellos lo entienden así de manera abstracta, pero si yo se los escribo en una pizarra, ellos posiblemente no van a entender ese símbolo. Entonces quiere decir de que no hay una comunicación a un mismo nivel porque ellos no están entendiendo el lenguaje matemático que yo transmito. Entonces, si ellos no lo entienden, no van a entender en sí el contenido que se está estudiando. Excelente, Sofía, muy buena respuesta. Entonces, ahí vemos la importancia de enseñarles este idioma a nuestros estudiantes. Vamos a ver algunos eh, resultados de una investigación que se hizo que explica cuál es un problema importante que se dejó ver cuando los estudiantes realmente no entienden el lenguaje matemático. En esta investigación se explicó que la mayoría de los estudiantes aprenden a manipular los símbolos matemáticos en base a reglas, pero que realmente no comprenden los conceptos que están poniendo en práctica. Por ejemplo, el de la propiedad distributiva. ¿Verdad? Nosotros sabemos que distribuimos el producto sobre la suma. Entonces, ellos lo entienden como una regla en base a símbolos, ¿verdad? Para cualquier operador matemático podemos hacer esa distribución. Entonces cometen el error de, por ejemplo, distribuir la suma sobre el producto o simplemente cambiarlo por otro operador. En esta investigación se explicaba eso, que los estudiantes generalizan una regla y la aplican para cualquier operación. ¿Pero por qué hacen eso? Porque les enseñamos una propiedad que ellos realmente no comprendieron, no entienden por qué y simplemente pues sacan una regla y lo hacen como ellos sienten que será igual, ¿verdad? Para cualquier operador se tiene que aplicar. Entonces ahí vemos que si nuestros estudiantes realmente no entienden el por qué, no entienden las razones, simplemente van a replicarlo y ahí es donde van a cometer ciertos errores, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo la importancia de enseñarles a nuestros estudiantes este idioma. Vamos a hablar ahora sobre las ventajas del uso del lenguaje matemático. Por ejemplo, una ventaja es que el lenguaje matemático es universal, ¿verdad? Los símbolos que utilizamos pues los utilizamos acá y se utilizan en otros países, ¿verdad? Entonces es un lenguaje, un idioma universal que podemos comprender
aunque quizás pues no sabemos otros idiomas. Por ejemplo, si nosotros leemos un libro matemático en inglés, puede ser que entendamos algunas simbología. Es cierto que quizás necesitemos conocer algunas palabras en inglés, pero en general podemos comprender los símbolos porque es un lenguaje universal, lo cual es una ventaja. Tampoco es ambiguo, entonces es claro y preciso. No vamos a dar a entender eh, algo diferente. Si nosotros planteamos un enunciado de un problema, pues este no es ambiguo, ¿verdad? Los conceptos significan una cosa, tienen una definición y es un lenguaje claro y exacto. Y además, la expresión mediante símbolos es breve y es formal. No, cuando nosotros escribimos de forma simbólica, pues no necesitamos llenar una pizarra en el sentido de que cuando escribimos con símbolos es abreviado. Entonces, pues esas son algunas ventajas de utilizar el lenguaje matemático. ¿Cuáles serían algunas desventajas de utilizar el lenguaje matemático? Bueno, en el caso de los estudiantes, una desventaja podría ser que les resulta difícil porque no pueden decodificar correctamente el mensaje. Nosotros les ponemos un problema de manera simbólica, con símbolos, pero ellos no pueden entender realmente qué significa. Como ya vimos, es breve, entonces nosotros usamos símbolos para escribir un enunciado en un problema. Pero como ellos no conocen el lenguaje, entonces por ahí puede ser que sea más difícil o que haya un símbolo que ellos no comprendan. Entonces, por ahí es una desventaja cuando nuestros estudiantes pues no hablan igual este idioma como nosotros. Que requiere, otra desventaja podría ser que requiere esfuerzo de memorización, ¿verdad? Como todo idioma, cuando lo estamos aprendiendo, pues tenemos que memorizarlo. Tenemos que memorizar las definiciones de los conceptos, tenemos que memorizar los símbolos y qué significan. Y, por ejemplo, como decía Sofía, si son figuras geométricas, qué significa cada una de ellas. Obviamente requiere esfuerzo de memorización y esa puede ser una desventaja en el caso de que a nuestros estudiantes pues no les guste memorizar. Otra desventaja puede ser que la correcta comprensión del lenguaje de la matemática requiere del estudiante un ejercicio del análisis, síntesis, traducción, comprensión, actividades para las cuales en general no se encuentra lo suficientemente ejercitado. Es decir, para entender el lenguaje matemático, tiene que quizás analizar un poco más, comprender, traducir en ocasiones y por ahí en quizás el ambiente o por las circunstancias que dicen algunos estudiantes, no hemos tenido buenos profesores de matemática o no me gustan las matemáticas o no entiendo las matemáticas, entonces realmente no se ejercitan en el análisis y la comprensión. Entonces, el lenguaje matemático será difícil y usar el lenguaje matemático para nosotros, con ellos, es un reto en este sentido. Y estas pueden ser algunas desventajas en la práctica en el aula, ¿verdad? En el hecho de que si nosotros lo usamos y ellos no nos entienden, pues no tendríamos una buena comunicación con ellos. Vamos a ver en el caso de los libros de texto que se utilizan del proyecto SMATE, algunos de ejemplos de cómo se usa el lenguaje matemático en estos libros. Este es el programa de estudio para educación media. Aquí estamos en bachillerato.
Aquí está. Aquí vamos a encontrar el de primer año de bachillerato y el de segundo año de bachillerato, ¿verdad? Vamos a hallar los dos juntos. En el programa de primer año, la unidad 1 es sobre los números reales. Es interesante que en los programas de estudio, pues vamos a encontrar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, además de los indicadores de logro que buscamos con nuestros estudiantes y la competencia que queremos que ellos adquieran, ¿verdad? ¿En qué queremos que ellos sean competentes? En este caso, en la unidad 1, queremos que ellos sean competentes al utilizar las propiedades de orden, escritura y operación de los números reales para resolver problemas. ¿Cómo vamos a lograr que ellos adquieran la parte teórica, la habilidad y la actitud para lograr esta competencia? Aquí se nos muestran los indicadores, cómo nosotros vamos a ir viendo si ellos están logrando los objetivos que buscamos o no. Pero en la parte del lenguaje matemático, una parte interesante en la que podemos fijarnos son los conceptos claves. Es decir, siempre que vamos a comenzar una unidad con nuestros estudiantes, una unidad nueva, nosotros tenemos que revisar el programa de estudio. ¿Por qué? Porque el programa de estudio nos va a dar mucha información que nos va a ayudar. Vamos a ver no solo los contenidos, sino que queremos lograr con nuestros estudiantes. Y además nos va a ayudar a ver qué conceptos queremos que nuestros estudiantes aprendan, que es parte del lenguaje matemático que ellos deben ir conociendo. Por ejemplo, queremos que ellos comprendan el concepto de raíz cuadrada, queremos que ellos comprendan el concepto de racionalización, también qué es la recta numérica, qué son los intervalos, qué es la función valor absoluto y en la parte notación nos indica cuáles son o cuál es la simbología que queremos que nuestros estudiantes recuerden en esta unidad. Por ejemplo, la forma de representar los números reales, cuál es el símbolo, los números racionales, cuál es el símbolo de raíz cuadrada. Queremos que recuerden también el símbolo de valor absoluto. Esta parte básicamente nos está ayudando a nosotros a decir, esto es la parte del lenguaje matemático que quiero que ellos recuerden. Después de esta unidad, todos nuestros estudiantes tienen que haber aprendido estos conceptos y no solo aprendido o haberlos escuchado, porque nosotros se los podemos decir una vez y obviamente puede ser que a ellos se les olvide, pero nosotros a medida estamos viendo esta unidad, tenemos que tenerlos presentes y estarlos recordando con ellos continuamente para asegurarnos que al terminar la unidad, ellos han aprendido parte del lenguaje matemático, incluyendo estos nuevos conceptos que se han añadido, por así decirlo, a su idioma. Es como cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo, que tratamos de memorizar nuevas palabras. Pues así vamos a ayudar a nuestros estudiantes a memorizar nuevos conceptos y nueva simbología. Por eso el programa de estudio es muy útil revisarlo. Entonces, si nosotros vemos en cada unidad, vamos a ver las competencias que queremos que ellos adquieran en esa unidad, que sean competentes. Y también vamos a ver la parte de conceptos claves, donde vamos a aprender qué conceptos queremos que nuestros estudiantes recuerden específicamente para esa unidad. Como el programa de estudio está diseñado junto con los libros de texto, entonces obviamente en los libros de texto vamos a recibir en cada lección una ayuda para ir introduciendo las definiciones de estos conceptos. Por ejemplo, aquí estamos en primer año de bachillerato y estamos hablando sobre el concepto de racionalización. Nosotros queremos que ellos entiendan la definición de este concepto. Y para esto, nosotros vamos a ver. En la lección 1, en la clase 3, nosotros tenemos que vamos a explicar exactamente eso. La racionalización
con denominador raíz cuadrada de A. Pero en esta clase, que es la clase 3 de la lección 1, se nos incluye en la parte de conclusión el concepto, perdón, la definición del concepto de racionalización. Es decir, nos explica qué es racionalizar. Y ahí dice, racionalizar una fracción es encontrar una fracción equivalente con denominador entero. ¿Por qué es importante que les enseñemos esto y no solo que lo saltemos, ¿verdad? O solo que lo lean. No, no es nuestro objetivo solo que lo lean o solo que queremos que ellos adquieran este concepto como parte de su idioma. Es decir, que no lo olviden. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos van a ir avanzando y van a llegar a otros niveles donde quizás van a utilizar este proceso de racionalizar y nosotros vamos a utilizar este concepto en las clases posteriores o en años más adelante, pero realmente nuestros estudiantes no van a entenderlo. ¿Por qué? Porque ya lo olvidaron, porque en algún momento lo leyeron nada más, pero no lo adquirieron como parte de su idioma. Entonces queremos eso en nuestros estudiantes, hacer hincapié en que esos términos claves que nos dice el programa de estudio no solo son para que cuando lleguemos a esa parte los leamos, sino que son para enseñarles el lenguaje matemático a nuestros estudiantes. En el caso del programa de estudio, tenemos, este es el de tercer ciclo, específicamente el de séptimo grado, y también nos indica, ¿verdad?, cuáles son los conceptos claves. En este caso nos dice que una notación que queremos enseñarle en séptimo grado, imagínense, en séptimo grado les enseñamos el valor absoluto. Y si se fijaron en bachillerato, también le queremos recordar. Si el estudiante aprendió este concepto en séptimo grado, cuando llegue a primer año de bachillerato va a ser algo sencillo para él. Cuando estudie la función valor absoluto no va a ser nada complicado. Pero si simplemente lo aprendieron y lo olvidaron, no fue un conocimiento nuevo que nosotros logramos inculcar en nuestros estudiantes, entonces obviamente vamos a tener que volver a empezar y explicarle qué es el valor absoluto. En el libro de texto de séptimo grado, en la lección 2, en la clase 2, pues ahí tenemos exactamente ese tema que es el valor absoluto, y en la parte de conclusión también se nos explica qué es el valor absoluto, ¿verdad? Explicándolo desde el punto de vista de una distancia. Así que desde este momento podemos enseñarles los conceptos y las simbologías porque como vemos en el futuro lo van a usar y si ya lo adquirieron como parte de su idioma matemático, entonces va a ser más fácil para nosotros o si no somos nosotros para los futuros docentes en años posteriores que sigan con su proceso de aprendizaje. Así que si se fijan, los libros de texto están diseñados para eso, para ayudar a nuestros estudiantes también a que aprendan este lenguaje matemático. En el caso de su tarea, pues eso es lo que ustedes van a buscar. El rigor y el formalismo, una forma de verlo es en el uso del lenguaje matemático y también en el hecho de que se presenten demostraciones de teoremas y axiomas. Entonces, ¿cómo van a buscar ustedes el rigor y el formalismo en los libros de texto? Pues de esta manera en como lo hemos hecho, ¿verdad? Un ejemplo que pudieran poner es eso, que se ve el uso del lenguaje matemático en el programa de estudio, en qué parte, buscar una lección y una clase donde se vea que se ponga en práctica la explicación de cierta simbología o de algún concepto importante que es parte del lenguaje matemático que les enseñamos a nuestros estudiantes. Básicamente, eso es una idea de lo que van a buscar ustedes en su tarea, donde se les pide que incluyan ejemplos. Muy bien, vamos a continuar y vamos a hablar un poquito sobre la demostración, axiomas y teoremas. La aplicación de la demostración formal en el ámbito escolar está actualmente cuestionada, dadas las dificultades que comporta para los estudiantes, de acuerdo con diferentes investigaciones desarrolladas en las últimas décadas.
En base a esto que acabamos de leer, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que deberíamos enseñarles demostraciones a nuestros estudiantes? ¿Sí o no? A ver, Nelson, ¿qué opina? ¿O Sofía? ¿Qué opina usted? ¿Cree que deberíamos enseñarles demostraciones a nuestros estudiantes? De mi parte, licenciada, considero de que sí, aunque, bueno, como ahí lo menciona, ¿verdad? Que es algo que ha sido cuestionado porque eh, tiene cierta dificultad para el estudiante, porque eso implica más razonamiento. Por eso es importante de que en cuanto a las demostraciones, se le vaya como inculcando o enseñando al niño desde pequeño para ir desarrollando el razonamiento matemático desde pequeño, porque si ya digamos, ya de niveles altos se le pretende eh, enseñar demostraciones y desde el inicio lleva vacíos, entonces ahí sí se le va a dificultar. Y aquí va también incluido el lenguaje matemático. Si a la persona o al niño desde primer grado, como usted mencionaba, se le va transmitiendo toda esa simbología, esos conceptos necesarios, cuando llegue a séptimo grado se le va a facilitar. Lo mismo con las demostraciones. Si al niño desde pequeño se le empieza a desarrollar el razonamiento matemático, entonces siempre va a ser una dificultad para él porque a medida se avanza la dificultad y de razonamiento es más complicada, pero este va a llevar más desarrollada ese proceso. Excelente, muy bien. Y la verdad es que puede ser un desafío, pero si nosotros ayudamos al estudiante a saber qué es, a comprenderlo, por qué, de dónde sale, Hola, entonces, hola, buenas tardes, Nelson. ¿Qué opina buenas usted? tardes, Las disculpas del caso no tenía problemas con el audio y cuando lo encendía no me escuchaba, ahora sí. Ah, sí, sí. A ver, ¿qué opina usted? ¿Deberíamos enseñarles a nuestros estudiantes demostraciones? Pues yo pienso de que la forma es importante en que se enseñe también, porque como menciona la compañera, pues sí, viendo el ejemplo también de que usted ponía en los libros de textos y en séptimo grado se le enseña, pues lógicamente lleva una secuencia en octavo, noveno, entonces ya cuando llega a bachillerato, pues ese razonamiento ya lo tiene. Entonces, si por ejemplo empezamos a enseñarles demostraciones de menor dificultad y así en el transcurso de que él va avanzando, se le van enseñando demostraciones, pues pienso de que no sería malo porque él va adquiriendo ese conocimiento y va abriéndose más la mente para adquirirlo de mejor manera. Y incluso si ya está en un nivel más avanzado, pues lo que sucede es, como usted lo acaba de mencionar, como un desafío para él. Pues si lo pudo realizar o ya tiene un conocimiento, pues tiene como ese interés de quererlo hacer, entonces no creo que sea malo, pero depende de la forma. Excelente, muy bien. Y la verdad es que si desde temprano, desde la escuela inicial, les enseñamos un razonamiento lógico a partir de pasos, ellos van a ir desarrollando pues este razonamiento matemático, esta capacidad creativa, porque las demostraciones pues tienen mucho que ver con la creatividad de cada uno. Si ustedes se acuerdan, cuando en los primeros años llevaron lógica matemática, en lógica matemática, pues ustedes aprendieron métodos de demostración y cuando vieron los métodos de demostración, pues cada demostración de cada proposición o enunciado que nos daban,
dependía mucho también del método y de nuestra creatividad, ¿verdad? Entonces, esto queremos ir desarrollando en nuestros estudiantes, no que le tengan miedo a las demostraciones. En ocasiones el problema es que como docentes solo llenamos la pizarra y así se hace y esta es la demostración, cópienla, y los estudiantes como no comprenden, pues se quedan más asustados y algo apáticos a este tema de las demostraciones. Entonces, en vez de asustar a nuestros estudiantes, queremos fomentar en ellos que las demostraciones muestran nuestra creatividad y nuestro razonamiento matemático. Fíjense los resultados de una investigación. Dice que investigando sobre una muestra de 400 estudiantes de secundaria en Tel Aviv, cómo distinguían entre demostración empírica y formal, se encontró que solo un 14.5% de los estudiantes estudiados en esta investigación fueron capaces de aceptar una demostración desarrollada de acuerdo con un razonamiento estrictamente lógico, sin necesidad de comprobaciones empíricas adicionales. ¿Por qué creen que se da este suceso? Que un bajo porcentaje es el que comprende nada más el razonamiento estrictamente lógico. ¿Qué piensa, Sofía? Lick, ¿podría repetirme la pregunta porque se escucha un poquito cortado? Así. ¿Por qué solo un bajo porcentaje? ¿Por qué piensa que solo un bajo porcentaje de estudiantes comprende la demostración como tal? O sea, estrictamente lógica, así como el proceso utilizando símbolos y en general, sin necesidad de una comprobación particular. ¿Qué estará pasando? ¿Qué cree usted? Si lo relacionamos un poquito con el tema que venimos hablando, siempre aquí lo que ocurre es que hay como una deficiencia del lenguaje matemático y también lo que ya mencionábamos de que al niño quizás desde pequeño no se le ha desarrollado el razonamiento lógico matemático, entonces si se pretende a que digamos desde primer grado hasta séptimo grado, hasta sexto grado solo se le ha enseñado ejercicio y hasta séptimo grado bueno, ahora, porque anteriormente en los programas que veíamos, antes de implementar en mate, la mayoría eran ejercicios, pero con mate ahora se le coloca más razonamiento. Entonces, a los estudiantes se le ha venido a ser complicado desarrollar el razonamiento matemático en los ejercicios porque a ellos desde pequeños no se les ha desarrollado ese razonamiento matemático. Muy bien. Entonces vemos que un gran porcentaje de estudiantes necesitan una demostración empírica, casos particulares para poder comprender. Por eso debemos desde pequeños ir ayudando a nuestros estudiantes a comprender este razonamiento lógico matemático. ¿Cuáles son las herramientas que debe poseer un docente para enseñar a demostrar en matemáticas? Es decir, como docentes, ¿qué debemos hacer para enseñar demostraciones a nuestros estudiantes y que nos comprendan? ¿Qué creen que necesitamos para lograrlo? Nelson, ¿qué diría usted? ¿Qué necesitaría para lograr que sus estudiantes le entiendan cómo hacer una demostración? Yo considero de que conocer la base que ellos tienen, como los conocimientos previos, quizás. Muy bien, necesitamos entender su nivel de comprensión, ¿verdad? De algunos conceptos, porque si no, obviamente no vamos a poder comunicarnos bien con ellos. Básicamente, vamos a hablar de dos competencias que como docentes nosotros necesitamos. Primero, la primera competencia tiene que ver con el conocimiento del contenido matemático. Nosotros como docentes, si queremos enseñar demostraciones, necesitamos saber el contenido matemático. Es decir, tenemos que saber qué estamos enseñando, qué significa lo que tratamos de explicar con la demostración.
Porque si nosotros no comprendemos bien el contenido matemático, menos vamos a poder ayudarle a entender a nuestros estudiantes la demostración. Entonces, esa es una competencia que necesitamos nosotros, comprender bien el contenido matemático. Y otra competencia que necesitamos es el conocimiento del contenido pedagógico. Y esto se refiere al conocimiento sobre la enseñanza de matemáticas. O sea, el hecho que conozcamos un tema o que nosotros entendamos el tema o entendamos nosotros la demostración, eso no garantiza que la vamos a saber explicar de la mejor manera y que vamos a ayudar a nuestros estudiantes a entender esa demostración o cómo hacer la demostración. Entonces, para que nosotros podamos explicar la demostración, tenemos que tener conocimiento pedagógico. Y por eso es que a muchos estudiantes a veces se les escucha, sí, es que al profesor o al profe, él sabe bastante de matemáticas, pero la verdad es que no se entiende cómo explica. O la seño de mate, ella sabe bastante de matemática, pero que no le entendemos cómo explica. A eso se refiere porque quizás no sabemos o la metodología o nuestra forma, el contenido pedagógico, no logramos transmitirle a nuestros estudiantes el conocimiento. Así que necesitamos esas dos competencias para ayudar a nuestros estudiantes a comprender las demostraciones. Primero, entenderlo nosotros bien y el contenido pedagógico para poder enseñarles a ellos matemáticas. Muy bien. Esto es todo por la parte teórica de lo que íbamos a discutir. Ahora vamos a la parte de ponerlo en práctica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver algunos ejercicios. Les voy a explicar cómo vamos a trabajar. Yo les voy a poner una propuesta de algunos ejercicios del libro de texto de 8º grado, de SMATE. Entonces ustedes los van a resolver, les voy a dar un par de minutos para que los resuelvan, pero mientras los resuelven, tienen que pensar en qué conceptos matemáticos deben asegurarse que sus estudiantes entiendan. Por ejemplo, como que si ustedes estuvieran preparando una clase, ¿verdad? Recuerden que, aunque eso lo vamos a ver más adelante, pero con el proyecto SMATE, la metodología del plan pizarra nos dice de que nosotros vamos a comenzar nuestra clase con un problema inicial, dándoles un espacio a nuestros estudiantes a que traten de resolver el problema inicial. Pero antes de resolver el problema inicial, nosotros debemos asegurarnos que nuestros estudiantes comprenden los conceptos del enunciado. Entonces, al ver el ejercicio, ustedes como docentes van a pensar en este enunciado, ¿qué conceptos debo asegurarme de que mis estudiantes entiendan para que puedan empezar a trabajar este problema? Es decir, ¿qué conceptos del lenguaje matemático deben entender ellos? Así que háganse esa pregunta, resuelvan el problema y también piensen en que si sus estudiantes no saben esos conceptos, ¿cómo harían para explicárselos? Vamos a ver el primer ejercicio. Ahí tenemos un problema, ahí está el enunciado. Imagínense que ustedes les presentan el problema a sus estudiantes, pero como están preparando su clase, ustedes piensan, ¿qué conceptos debo asegurarme que mi estudiante entienda cuando yo le presente este problema? Y si no los entiende, ¿cómo voy a hacer para explicárselos? Vaya, les voy a dar unos minutos para que resuelvan el problema y que piensen en esas dos cosas. Y después me dicen, ¿qué conceptos se asegurarían de que sus estudiantes entiendan? Y si no los entienden, ¿cómo harían para explicar esos conceptos a sus estudiantes? Y después discutimos la solución. Uno de ustedes, ya sea Sofía o Nelson, va a compartir su solución. Yo les voy a presentar una pequeña presentación con la solución y uno de ustedes dos la va a ir explicando como si fuera el docente. Así que les doy unos minutos. Cuando terminen, analicen bien qué conceptos creen que sus estudiantes necesitan entender y cuando lo resuelvan, me dicen y empezamos con esa parte.
Cuéntenme cómo van. Bien, ya, pero me falta unos minutitos. Ah, ok, excelente.
Muy bien. A ver, Sofía, ¿qué tal va? Quizás tiene problemas con el audio. ¿Y usted, Nelson, qué tal va? Yo bien, Lick, solamente estoy tratando de buscar un camino más adecuado para el ángulo del número 2, pero ya casi. Ya casi. Vaya, muy bien.
Muy bien, vamos a comenzar con la discusión. Vamos a ver primero. Imagínense que fuera el problema inicial que ustedes le van a poner a sus estudiantes para esa clase. Entonces, ¿qué conceptos se asegurarían que comprenden para que puedan entender correctamente el enunciado y puedan trabajar el ejercicio? En su caso, Nelson, ¿qué conceptos se aseguraría de que sus estudiantes entienden? Yo estaba viendo algunos, licenciada, por ejemplo, bueno, si estamos en el tema de congruencia de triángulos, pues tienen que saber los criterios de congruencia, Excelente. principalmente. Ujú. Otro que es indispensable saber algunas características de los triángulos, si son equiláteros, isósceles, escalenos, y Mm, cuánto, cuánto miden los ángulos también, o sea, tener en cuenta la suma de los grados que hay en un triángulo. Muy Esos bien. son algunos puntos que he podido ver y que tendrían que saberlo para tratar de resolver el ejercicio. Excelente. Tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que nuestros estudiantes comprendan a qué se refiere esta igualdad, BC igual a EC, que entiendan que eso se refiere a segmentos que identifican lados en los triángulos para nuestra figura. Entonces, podemos hacerles preguntas. Antes de plantearles, bueno, les ponemos el problema inicial y les preguntamos, ¿qué significa BC igual a EC? Puede ser que ellos nos digan o que realmente nadie sepa. Entonces, primero deberíamos asegurarnos que comprendan estas igualdades, a qué se refieren, que entiendan que son segmentos de recta. También deberíamos asegurarnos que entiendan qué significa triángulos congruentes, que son triángulos congruentes, aunque obviamente si ya estamos en una clase viendo este ejercicio, en esa lección de seguro hubo una clase donde vimos qué significa triángulos congruentes, así que deberíamos nada más recordar ese concepto. Acordémonos que queremos enseñarles el idioma matemático, entonces entre más veces repitamos las definiciones de los conceptos, tal vez no nosotros, sino ellos haciéndoles preguntas, les preguntamos qué son los triángulos congruentes a diferentes estudiantes y ellos pueden comentar si lo recuerdan o no lo recuerdan y así hacer una discusión brevemente. Y como dijo Nelson, también que conozcan los criterios de congruencia, es decir, que los recuerden. Si ya estamos en este problema, significa que ya en clases anteriores vimos los criterios de congruencia. Entonces será necesario para la resolución de este problema que recuerden los criterios de congruencia. También deberíamos asegurarnos que entiendan qué se les está pidiendo en el literal B cuando se les pide calcular el valor de teta, es decir, asegurarnos que entienden que teta es un ángulo. Para la solución del problema, como dijo Nelson, deberíamos asegurarnos que entiendan por lo menos el concepto de triángulo isósceles porque lo vamos a usar en la solución. Y nosotros, como antes de presentar la clase, obviamente resolvimos el problema, pues nos dimos cuenta de que en la solución del problema utilizamos la definición de ese concepto de triángulo isósceles, una propiedad de los triángulos isósceles. Entonces, también debemos asegurarnos que recuerden eso y los ángulos suplementarios, porque lo van a usar para la resolución de los problemas. Incluso esos aspectos de las definiciones de esos conceptos extra que nosotros podríamos asegurarnos que recuerden, le pueden ayudar a los estudiantes como pistas para que ellos sepan por dónde guiarse en la resolución del problema. Vamos a ver una presentación corta con la resolución del problema, pero solo es la presentación. Y después, con esa misma presentación, Nelson nos va a ir explicando paso a paso la solución del problema. Primero la vemos, es cortita, vamos a ver el literal A primero y escuchamos a Nelson. Y después vamos con el literal B.
Muy bien. Ya vieron la solución del literal A según el enunciado y ahí vieron cómo iban apareciendo los colores. Ahora vamos a escuchar a Nelson con esa presentación. Nos va a explicar como si les estuviera explicando a sus estudiantes la solución del literal A. Lo escuchamos, Nelson. Pues la solución del literal A, como bien nos menciona el ejercicio, el segmento BC es igual al segmento EC. Si lo podemos observar en la imagen, está de color rojo, pues tenemos el segmento BC y CE, ahí bien identificado por el color. También el ejercicio nos dice que el segmento CA es igual al segmento CD, que está marcado también por el color verde. Y de la misma forma el segmento AB igual a TE. Entonces, ese es el enunciado únicamente, lo que hemos visto es el enunciado únicamente de lo que nos da el ejercicio. Como bien conocemos los criterios de congruencia de triángulos, pues utilizamos tres criterios, LLL, ALA y LAL. Entonces, para darle solución a este ejercicio, vemos que podemos utilizar uno de ellos y como observamos que el triángulo CDE es congruente con ABC porque por lados correspondientes el segmento AC es correspondiente con el segmento CD, el segmento AB es correspondiente con el segmento CE, perdón, y el segmento BC es correspondiente con el segmento CE. Entonces esos triángulos son congruentes entre ellos. Y por el criterio LLL, entonces tendríamos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. Excelente, muy bien. Ahí tenemos, ¿verdad? Vamos con la parte 2, el literal B. Vamos a ver la solución y luego lo escuchamos cómo se lo explicaría a sus estudiantes. Ahí ya tenemos que ABC, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEC. No va a cambiar la imagen. Perdón, estaba esperando. Bueno, entonces para responder al número 2, que nos pide calcular el valor de teta, es importante saber cuánto miden los ángulos, el total de ángulos de un triángulo. Y como bien sabemos, pues miden 180. Y como ya tenemos identificado el triángulo, la congruencia de triángulos, entonces se nos resulta más fácil, ya que si podemos observar el ángulo A, tiene 3 teta y 4 teta, entonces como puntos forman un solo ángulo, pues lo sumamos. Bueno, perdón, Lick, no sé si ahí aparece una solución, pero igual yo lo hice por otro camino, no sé cuál. Ok. Ok, está bien. ¿Puede Con la de la explicarnos imagen. cómo? Ajá. Con la imagen es la congruencia, ¿verdad? Como son congruentes, entonces el ángulo D es igual también a 7 teta, ¿verdad? Que es lo que usted acaba de mencionar. Y el triángulo ACD es isósceles, por tanto, el ángulo ACD es igual al ángulo CDA, que es 3 teta. Y ahí tenemos suplementarios. Esa es la solución propuesta. Pero puede explicarnos la forma en cómo usted lo hizo. Ajá, exactamente así como
como está ahí. Yo lo hice basándome en el triángulo ACD. Entonces, como comentaba, pues ahí si el triángulo lo identificamos que es isósceles, entonces el ángulo B va a medir lo mismo que el ángulo C y el ángulo A, pues ahí nos da los datos. Entonces, si nos da 3B y 4B, al ser el mismo ángulo, pues solo nos sumamos y sería 3 teta más 4 teta, que sería 10 teta, y eso lo igualamos a 180. Entonces ahí realizamos el proceso algebraico y el 10 que está sumando, perdón, está multiplicando, lo pasamos a dividir con 180 y nos da 18 grados, que ese sería el valor de teta. Excelente, ese sería el valor. Entonces, para este ejercicio que acabamos de ver, es importante recordar, cuando se los vamos a plantear a nuestros estudiantes, como va a ser un problema inicial, entonces debemos asegurarnos que ellos comprendan el enunciado, que ellos sepan los conceptos y luego los dejamos trabajar. En la parte donde compartimos la solución con nuestros estudiantes, vamos a ir solucionando el problema haciéndole preguntas a ellos, ¿verdad? Vamos a ver otro problema. Este nos lo va a explicar Sofía. Entonces, les doy unos minutos para que lo trabajen y de nuevo piensen en qué conceptos deben asegurarse que sus estudiantes entiendan antes de dejarlos trabajar a ellos solos. Les doy unos minutos para que lo resuelvan y piensen en eso y luego Sofía nos lo va a explicar. De igual forma, les voy a pasar la presentación de la solución para que Sofía nos la vaya explicando.
Vamos a ver cómo van. Bien, bien. A ver, Sofía, ¿cómo va Oli, usted? sí me escucha. Sí, sí. Sí, lo del ángulo es el valor de X me falta, ya casi estoy por terminarlo. Ah, ok, excelente. De mi parte ya, licenciada. Muy bien, excelente. Entonces comencemos con la discusión. Vamos a ver qué conceptos primero les ayudaría a sus estudiantes a comprender al plantearles este problema inicial. Siempre en la misma secuencia del ejercicio anterior, es importante que tengamos presente en hacerle un recordatorio a los estudiantes sobre la congruencia de triángulos y siempre también recordarles los criterios porque son varios los criterios y entre ellos aquí tienen que recordar el criterio del lado, ángulo, lado. Excelente, muy bien. Vamos a ver la propuesta de la solución y después la voy a volver a poner para que usted nos la vaya explicando a medida la vamos viendo.
Muy bien, ahí tenemos la solución. ¿Puede explicárnosla? ¿Cómo se los explicaría a sus estudiantes? Creo que tenemos problemas ahí con el audio porque, bueno, yo no logro escucharle. Hola, Liz. Hoy sí. Sí, es que tengo problemas de conexión. Sí, Ok. como le mencioné, bueno, primeramente, como les mencionaba, es importante que nosotros tengamos en cuenta la congruencia de triángulos y sus criterios para poder determinar lo que se nos pide. Primeramente, el enunciado nos dice que AC es igual a DC. Luego también nos dice que BC es igual a S. Entonces, a partir de esas hipótesis, tenemos que el ángulo ACB es igual al ángulo DCE. Y luego, a partir de ahí, identificamos que son concurrentes por el criterio del lado, ángulo, lado, porque al final llegamos de que el ángulo ACB es igual al ángulo DCE y eso es igual a X más teta, como podemos ver ahí en la imagen. Y ahí se determina que el criterio es por lado, ángulo, lado. Excelente, muy bien. Vamos a ver la presentación de la solución para el literal B y luego usted nos las explica. Muy bien, la escuchamos. Como podemos observar, siempre a partir de la determinación que llegamos en el literal A, este, que nos decía que AC es igual a DC y BC es igual a S, a partir de ahí podemos identificar que el triángulo ACB es congruente con el triángulo DCE. Entonces, en el triángulo eh, A, B y C, podemos identificar que los ángulos beta más alfa más X suman 180. Eh, Luego, si nos ubicamos en el triángulo que se forma con
PQ, tenemos que los triángulos, no sé si se llama sigma esa simbología que aparece ahí, Es y delta. Ujú, delta, ujú. delta más beta, más el ángulo que si lo hacemos por ángulos opuestos al vértice sería este alfa. Entonces, esos estarían formando 180. Ahora, si nosotros sustituimos todo eso, nos quedaría que la suma de beta más 180 menos x menos beta más 180 menos 3x, toda esa suma, esa ecuación es igual a 180. Entonces, si nosotros desarrollamos los cálculos, nos quedaría que nos quedaría beta más 180 menos beta más x más 180, y si eso entre paréntesis menos 3x. Ahí hay que agrupar términos para poder desarrollar, para que nos den bien los cálculos. Luego efectuamos los cálculos y beta se nos va a simplificar. Luego, como tenemos ahí entre paréntesis el menos afuera, multiplicando a beta más x, entonces al multiplicar ese signo por lo que está dentro, como les decía, beta se nos va a simplificar porque se nos va a hacer negativo, pero como x nos quedaría negativo y menos 3x se nos sumaría, entonces al final nos quedaría 2 veces 180 por menos 4x. Y al final, al resolver eso, nos quedaría menos 4x igual a, 100 a 180. Y si eso y pasamos a dividir, despejamos el 4 de la x y lo pasamos a dividir, y al final nos quedaría que x es igual a 45. Excelente, muy bien. Esa es la solución del problema. Ahora, algunos detalles importantes que debemos saber al explicarle la solución a nuestros estudiantes es que debemos asegurarnos que ellos recuerden, por ejemplo, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, ¿verdad? Eso es algo que ellos deben conocer, que es una propiedad de los triángulos. También deben recordar que la suma de dos ángulos suplementarios, en este caso es delta más 3x, es 180. Ese es otro concepto que nuestros estudiantes deben recordar. También deben recordar que son ángulos opuestos porque lo utilizamos en la solución del ejercicio. Y también nuestros estudiantes deben saber cómo hacer sustituciones, porque si se fijaron, planteamos algunas ecuaciones y después hicimos una sustitución para por fin poder encontrar el valor de x. Si nuestros estudiantes no recuerdan cómo hacer sustituciones o qué es, entonces pueden enredarse un poco en la solución del problema. Si nosotros nos aseguramos que nuestros estudiantes comprenden estos conceptos, puede ser que ellos lleguen a la solución por su cuenta o que solamente necesiten algunas pistas de nuestra parte o algunas sugerencias para que ellos puedan hacer la solución. Ese es el objetivo con esta metodología con la que se trabaja en el proyecto SMATE. Plantearles a nuestros estudiantes un problema inicial, asegurarnos que comprenden los conceptos del enunciado, es decir, que entienden bien el lenguaje matemático del enunciado, darles sugerencias y pistas si vemos que ellos no pueden seguir en la solución del problema y que al final ellos logren la solución por su propia cuenta, ¿verdad? Y compartir entre todos la solución. Si nosotros nos aseguramos que ellos entienden bien el lenguaje matemático, pues eso ya es una gran ventaja a la hora de resolver el problema. Vamos a ver otro. Dice, dado el pentágono regular, explica por qué el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA. Ese nos lo va a explicar Nelson. Les voy a dar unos minutos para que puedan resolverlo. Y luego Nelson nos dice qué conceptos se aseguraría de que sus estudiantes entiendan y nos explica la solución.
A ver qué tal va, Nelson. Ya, Liz. Muy bien, excelente. Bueno, entonces comencemos. Primero, ¿qué conceptos ayudaría a sus estudiantes a comprender o a recordar al plantearles este problema? Bueno, al ser un pentágono, pienso yo de que ya ellos deben de manejar los conceptos de las medidas de los lados de un pentágono regular, al igual que la medida de su ángulo. Ya una vez tengan el conocimiento de que los lados del pentágono miden igual, pues así podemos observar los diferentes segmentos. Por ejemplo, el lado AB, el lado AE, el ED, el DC, CB. Entonces, podemos ver que, bueno, así como se muestra en la imagen, de que ahí nos muestra los segmentos y los lados que son iguales. Entonces, podemos observar el triángulo que nos da el problema, el APE, y nos pide explicar por qué es congruente con el EDA. Entonces, si podemos ver ahí el ángulo, bueno, el lado AB con el lado ED es igual, el EA con el lado AE también es igual por el lado común en ambos triángulos. Entonces, a partir de ahí, podemos observar de que el ángulo EAB es igual con el ángulo DEA por los ángulos internos del pentágono regular. Entonces, por el criterio del lado, ángulo, lado, que es uno de los criterios de congruencia, explicamos que el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA. Excelente, muy bien. Entonces debemos asegurarnos para este problema que nuestros estudiantes recuerden que es un pentágono regular. También recordar algunas propiedades, por ejemplo, que los ángulos internos del pentágono tienen la misma medida, que los lados también tienen la misma medida, pues esto les va a ayudar a ellos a resolver el problema. Excelente, vamos a quedarnos hasta acá en esta tutoría con estos ejercicios que estuvimos practicando. Los felicito por su buena participación en ella y pues vamos a estar continuando siempre en semana B. Vamos a tener una tutoría de repaso entre semana el día miércoles a las 8 y la respectiva el día sábado a la 1 en semana B. Para esta tutoría se ha asignado una actividad que es la respuesta a 3 preguntas en base a los contenidos de la unidad 1 que hemos discutido este día. Pero esa actividad va a estar disponible en plataforma el día lunes. Ahí van a aparecer las preguntas que ustedes deben contestar de forma breve y esa va a ser parte de su evaluación, ¿verdad? Van a ser 6 actividades como esa después de cada tutoría de día sábado que ustedes van a tener que enviar como parte del 10% del ciclo. Así que nos quedamos hasta acá y feliz tarde. Gracias igualmente, licenciada. Gracias, Lee. Feliz tarde. Igual, descansen.